que le veo, la actualidad la veo en algunas de las preguntas que formula. Pero claro, no tanto las respuestas que trata de dar, porque además es como un libro muy, digamos, de un momento muy específico y nacido de circunstancias muy específicas, y eso también tiene que ver un poco con la forma, ¿no? Que es una, hay que decir, es un librito, ¿no? Es un librito de ensayos, ¿no? Con luego un volumen, digamos, de notas eruditas, pero tiene esa primera lectura, la primera parte del libro, que es un libro, digamos, no de pensamiento ligero, ni mucho menos, pero es un libro ensayístico, ¿no? Y muy dirigido a los problemas de un momento determinado, ¿no? De un contexto cultural, social, los problemas medioambientales de ese momento y la legislación medioambiental de ese momento. Quiero decir, muy, muy dirigido a la contemporaneidad de ese momento, ¿no? Y en ese sentido yo creo que puede haber algo de injusto, el decir, bueno, ¿qué actualidad tiene esto hoy? Porque trata de dar respuestas a ese momento, y yo creo que hay que hacer el esfuerzo de tratar de entender ese momento. Y bueno, yo añadiría que, claro, Maldonado luego hizo relecturas de esto él mismo, ¿no? Que ya sugieren que él sintió, leemos, la necesidad de actualizar o de ampliar ciertas reflexiones de ese libro, ¿no? O sea, casi que es 20 años más tarde, ¿no? Que publica el Racionalidad Ecológica, que es una revisión del libro de 1970, ¿no? Como que él ahí ya plantea, bueno, que ciertas cosas habían quedado atrás en el tiempo y que había una necesidad de volver a plantearse cuestiones parecidas, pero llevadas al, al contexto más cercano en el tiempo, ¿no? El 90, ¿no? Ya han vuelto a pasar otros 30 años. Y pasados 50 años, a mí me resulta difícil decir, bueno, ¿qué es realmente donde podría haber una actualidad? Yo la veo efectivamente en algunas preguntas que se plantean, ¿no? Y básicamente entiendo que digamos, permite una lectura también como autocrítica. O sea, lees a Maldonado hace 50 años y la sensación es decir, bueno, hace 50 años estamos a este nivel, ¿dónde estamos ahora? Y la verdad es que no es muy elogioso, no, digamos, para nosotros, ¿no? El balance, en el sentido de que decir que en muchos aspectos había, digamos, hemos retrocedido en algunas consideraciones de índole, digamos, sobre todo lo que comentas de una ecología crítica, una reflexión crítica sobre la ecología, digamos, con toda la complejidad del tema. Básicamente, si veo la trayectoria también posterior de Maldonado, posterior a este libro, creo que lo que ha sido, casi me atrevería a decir que premonitorio, ha sido el entender la ecología, digamos, distanciarse de cualquier tipo de posible lectura romántica de la relación con la naturaleza y plantearlos en los términos también de la relación de la reflexión sobre la técnica y de la reflexión sobre el mundo digital, que al fin y al cabo es por donde los derroteros por los que finalmente acabó llevando su obra, ¿no? A mí personalmente, si tuviera que elegir cuál es el libro que más me gusta de Maldonado, creo que tiraría por el futuro de la modernidad. Eh, Creo que tiene más cuerpo, digamos, aunque también es una colección de ensayos eh, el ambiente humano e ideología, que ya digo, es eso, algo muy ensayístico dirigido a aclarar una situación determinada en un momento, digamos, determinado. Sí, en ese sentido creo que la actualidad en general no es directa, sino que es como un escalón dentro de la trayectoria de Maldonado, pero que de alguna manera marcó como una transición hacia todo lo que fue su carrera también en el mundo académico, ¿no? Desde el que luego continuara en Bolonia y en Milán, dedicado a los temas del diseño ambiental.
y ocupándose, por ejemplo, de temas de digitalización y de la virtualidad, me parece bastante significativo. En ese sentido, para él sí fue sin duda un momento clave, ¿no?, de transición entre Ulm e Italia, ¿no? En ese sentido, sí, volviendo a la pregunta, si tiene una actualidad, yo creo que es la de invitarnos a reflexionar también sobre nuestra propia posición crítica con respecto a lo que nos debería ocupar en estas cuestiones en términos de ecología crítica. Me parece que en muchos puntos no estamos a la altura, ¿no? Particularmente hay una cosa que a mí digamos, me preocupa bastante el éxito de determinadas lecturas. O sea, me parece muy problemático la moda de Bruno Latour, por ejemplo. La moda o, digamos, el predicamento, la fortuna crítica de Bruno Latour, ¿no? En ese punto, por ejemplo, a mí Maldonado me parece leer Maldonado me parece clarificador. O sea, la crítica que hace a Lovelock y toda la posición de la hipótesis de Gaia, me parece que desmonta claramente argumentos y creo que en ese punto, por ejemplo, deberíamos estar como más avanzados, ¿no? Debemos no caer en lo que yo entiendo que en parte es una trampa, ¿no? Y en ese sentido, sí, creo que es, desde luego, desde una posición como la de Maldonado, siempre, digamos, localizada en una fe, en una racionalidad crítica y un proyecto moderno de alguna manera. Muchas, digamos, claro, muchos aspectos parecen como superados, ¿no? Muchos argumentos parecen superados, pero por ejemplo, me gusta mucho, si comparo Latour, las lecturas de Latour con las lecturas de Maldonado, es decir, Maldonado es bastante más claro, digamos, que Latour, y muchas cosas de Latour pues tienen ese regusto casi de animismo planetario a la Lovelock, ¿no? Con sus argumentos de Gaia y su el que recurra, ¿no?, a esta figura de Gaia, por ejemplo, ya de entrada, ¿no? Pero eh, yo creo que la claridad de Maldonado nos vendría muy bien también ahora. Efectivamente, la escuela de Ulm, por ejemplo, la construcción del edificio de Ulm se puede hacer gracias al apoyo de los Estados Unidos y el Plan Marshall, y también el intercambio de profesores, que llegaran los profesores de la antigua Bauhaus a dictar clases, como Joseph Albers, que llegaran a dictar clases en Ulm, pues gracias a programas del State Department, es decir, financiado por la política cultural exterior norteamericana, muy preocupada en ese momento también digamos, de que su hegemonía no sea solo, digamos, política, comercial, sino también cultural. Y en el caso de Alemania, claro, para alguien que viene de fuera, de Argentina, debe haber sido realmente chocante, porque Estados Unidos está ahí promoviendo la reeducación democrática de los alemanes, y Ulm es una de las muchas piezas en esa política, digamos, de reeducación, que puede entenderse como propaganda, que en parte, bueno, sí, es de alguna forma propaganda, pero tiene esa componente de reeducar, y digamos, en ese espíritu democrático, que también es muy ulmiano, ¿no?, que es, por supuesto, ¿no?, la creación de la escuela a partir de Inge Scholl, y la revisión, digamos, de esa, pues sí, de la experiencia del nacionalsocialismo en Alemania, digamos, ya comparte, digamos, esa preocupación por crear, generar, digamos, valores democráticos y promover valores democráticos, ¿no?, también en el campo del diseño y del arte. Lo de la hegemonía cultural norteamericana, claro, se mezcla también en el momento en el que cuando la Bauhaus, la recepción de la Bauhaus en Estados Unidos, digamos, hay un proceso de apropiación también, digamos, de esta política cultural exterior por parte de los Estados Unidos, donde la Bauhaus es parte de esa programática, ¿no? Y se produce entonces un conflicto, digamos,
introducir la Bauhaus filtrada por Estados Unidos en la que se supone que va a ser la nueva Bauhaus, ¿no? La que en un principio se había promovido como una nueva Bauhaus, ¿no? Y claro, yo creo que a Maldonado, digamos, le debe haber extrañado bastante, digamos, algunos de estos movimientos plagados de paradojas, ¿no? Como el hecho, bueno, viniendo de Argentina, siendo miembro ya del Partido Comunista, pues ver esa, digamos, esa penetración norteamericana cultural en ese ámbito donde él, bueno, se mueve como alguien de izquierdas, ¿no? Y con un espíritu crítico con respecto también a esa penetración, y por otro lado, pues también, digamos, muy crítico con respecto a lo que es esa historia y esa continuidad de la Bauhaus, ¿no? Esto es una de las claves. Yo creo que ahí uno de los méritos de Maldonado, una vez más, la lucidez, el haber puesto claridad digamos, en distinguir, haber sabido distinguir también cómo la Bauhaus surge en un determinado momento histórico, donde si uno se pregunta por la relevancia de esta experiencia y la actualidad de esa experiencia, pues tiene que hacer distinciones muy claras con respecto a las diferentes Bauhaus que hubo, todo este tipo de distinciones fundamentales, ¿no? Y que realiza Maldonado y que tiene un mérito incalculable, me parece, para lo que era el debate de enfrentar lo que había sido la Bauhaus histórica con el mito norteamericano de la Bauhaus, ¿no? Ese es un poco el campo también donde se produce una tensión. Y claro, efectivamente, son los personajes. Y Joseph Albas es las dos cosas. Joseph Albas había estado en la Bauhaus histórica real, pero viene, digamos, y escribe informes, digamos, sobre sus experiencias en Ulm para el State Department. Es decir, está también, ¿no? En ese campo de tensiones político-culturales en el que se desarrolla todo ese proyecto de Ulm, ¿no? Digamos, una de las preocupaciones que tiene es mantener como una distancia crítica, ¿no? Y hacer valoraciones desde esa distancia crítica y su reivindicación en particular del legado bauhausiano, no de Gropius, desde luego no el de la fase expresionista, pero tampoco la lectura que hace Bill, sino la reivindicación del legado de esta etapa de Hannes Meyer, sobre todo, con estas componentes más científicas, más cercano al materialismo dialéctico, a una cierta militancia política también, ¿no? Que él comparte desde su militancia comunista durante un tiempo, pues digamos que entraríamos en ese campo desde esas premisas, ¿no? Desde ese bagaje también que trae desde Argentina y determinadas posiciones que le vienen dadas desde ese origen, podemos decir, del Buenos Aires o del Río de la Plata de los 40 y principios de los 50, ¿no? Entonces esto es, yo veo ahí que la pregunta cómo se posiciona con respecto a esa hegemonía norteamericana. Bueno, pues en 1967 se marcha a Estados Unidos, ¿no? Es como, creo que es una relación también de amor-odio, creo que él sobre esa etapa de Princeton, también preguntándole, bueno, ¿no tendrías alguna fotografía? Y dice, no conservaba nada. O sea, es decir, está en Princeton, da sus clases en Princeton, yo creo que disfruta mucho el ambiente académico de Princeton, pero Estados Unidos mantiene una relación muy ambivalente con respecto ese, a Estados Unidos, y se ve en el libro, también, incluso en la edición inglesa, ¿no? Norteamericana, el Design Nature Revolution. O sea, ahí está también, digamos, su valoración de Nixon, del rol de Nixon en toda esta primera legislación ambiental en Estados Unidos.
digamos que ahí marca una distancia crítica. Lo que quiero decir es que hay también una relación, veo ahí también una relación, digamos, ambivalente de, por un lado, una admiración por el mundo, eh, mm, digamos, de la academia norteamericana, en el que él participa, y creo que participa con éxito también, y genera, y además llega un momento muy interesante de una escuela determinada, pero bueno, también no hay que olvidar que si bien es Ambas el que promueve que se invite a Maldonado a introducir ese tema del diseño ambiental, mmm, digamos que no es el primero, o digamos que no llega a un lugar donde no se esté tratando ya ese tema, ¿no? Así que está el decano Guedes, compañero de Ian McHarg, que en Filadelfia ya está publicando ese tema de Design and Nature. Está en Yale Charles Moore, también ya introduciendo el tema del diseño ambiental, o en California, en Berkeley, está el tema del diseño ambiental. Es decir, que él llega, ya digo, a un lugar donde hay ya una cierta densidad, digamos, en ese debate sobre estas cuestiones, ¿no? No parte de cero, o digamos que no trae la buena nueva desde Europa, sino que está ya, digamos, participando de un debate más amplio, ¿no? Ahora, lo que sí veo, y lo he dicho antes ya en la introducción, yo creo que el interés de Maldonado justamente es el venir de fuera y traer un bagaje cultural como muy variopinto, ¿no? Porque está Ulm, está toda la experiencia previa latinoamericana, porteña, digamos, del arte concreto, y está también, por supuesto, la simultaneidad de Princeton e Italia, ¿no? O sea, que está ahí, claro, ahí trae también, digamos, experiencias directas de un ámbito cultural muy activo como el italiano de esos años, ¿no? De finales de los 60, principios de los 70. Tiene un espíritu crítico con respecto a esa hegemonía cultural norteamericana, sobre todo en lo relativo a ese mito de la Bauhaus. Creo que es muy patente, es creo el caso más claro, digamos, donde él marca las distancias del mito norteamericano de la Bauhaus y lo que él, a partir de sus estudios históricos, pues entiende que es la Bauhaus histórica real. Y por otro lado, ya digo, hay ese aprecio por todo ese mundo académico norteamericano y determinadas tradiciones culturales norteamericanas. O sea, en ese debate, por ejemplo, de la Bauhaus, hay que decir, pues también está, digamos, esa hipótesis, ¿no? Que discute con Gropius muy, con cierto grado de polémica, ¿no? Sobre si hay algo de John Dewey en la pedagogía, en los principios pedagógicos del learning by doing, en la vuelta al taller en la Bauhaus, es decir, como el positivismo norteamericano como uno de los orígenes de la Bauhaus, ¿no? Sí, me estoy dando cuenta que es un campo efectivamente, digamos, de toda una serie digamos, no hay una línea clara de separación, ¿no? Sino que se entrelaza, digamos, a varios niveles, ¿no? Esa relación de amor-odio con respecto a Estados Unidos, ¿no? Tafuri, por ejemplo, es muy crítico con Maldonado, ¿no? Como diciendo es algo como una cosa, efectivamente un pensamiento muy ligero, donde al final no acaba uno por entender qué es lo que quiere, ¿no? Porque es como muy crítico en lo que rechaza, dice esto no, esto no, esto no, esto no, dice, pero bueno, Tomás, que entonces, ¿qué es lo que quieres, no? En esto también una de las entrevistas con Tony Whitler era bastante interesante en esto porque él decía, bueno, pues sí, efectivamente, como que en plano más anecdótico decía, es que yo fui, como suele ocurrir en estos casos, yo fui el verdadero amigo de Maldonado en
en Princeton y porque íbamos juntos a las clases de... Bueno, compartíamos también militancia política, pero al final no se entendía qué es lo que quería Maldonado, ¿no? Entonces, digamos, como o sea, muy lúcido a la hora de decir, encontrarle, digamos, la debilidad, ¿no? A determinadas posiciones, determinados argumentos, pero acaba, digamos, no formula, digamos, una respuesta en el sentido de un proyecto claro, digamos, en los términos de lo que él mismo reclama, ¿no? Que sería lo que el término este recurrente también de las acciones técnicas concretas. Y dice, bueno, sí, pero justamente, en términos concretos, ¿cuál es entonces la vía, digamos, de esas operaciones técnicas concretas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no es esa, digamos, también ahí es un poco cómo entiende él el rol del intelectual, ¿no? De quien practica una crítica, ¿no? A las posiciones y más bien esto de las acciones técnicas concretas va más bien dirigido a los utopismos, ¿no? Al escapismo que él ve siempre en el pensamiento utópico, ¿no? Pero sí, yo creo que ahí, digamos, el definir, digamos, un proyecto quizás no sea a lo que va dirigido, digamos, su actividad o su modo de entender la actividad de un intelectual. La buena noticia, digamos, de esa hipertrofia poblacional es que también hay digamos, al menos en términos potenciales, digamos, mucha reflexión, ¿no? Y mucha gente estudiando estos temas y reflexionando sobre estos temas y también ya, digamos, pasando a la acción, en términos maldonianos, ¿no? A las acciones técnicas, ¿no? Un poco lo comento desde la propia experiencia de ser profesor en una escuela de arquitectura, donde efectivamente, o sea, es el criterio medioambiental o los criterios medioambientales, los criterios energéticos, los criterios incluso en términos de sostenibilidad, de utilización de materiales o reutilización y los ciclos, la economía circular, todos estos temas, digamos, no son desde hace tiempo ya, no son temas, digamos, marginales, ¿no? Sino son temas centrales y que es un poco también lo que nos lleva a los que nos dedicamos a temas más teóricos o de cuestiones históricas, implica, digamos, la necesidad de dar explicaciones también en este campo, ¿no? Es decir, bueno, si los estudiantes vienen y dicen, es que nosotros los colegas de proyectos nos están explicando que estas cuestiones son centrales y luego vamos a las clases de historia y nos cuentan lo de siempre y nos dicen que no tiene nada que ver y que la arquitectura es otra cosa, pues efectivamente algo está funcionando mal. Yo creo que ya a estas alturas, yo creo que nadie cometería, digamos, ese error, sino que efectivamente todos estamos preocupados y todos sabemos que desde el Vitruvio están las cuestiones energéticas, las cuestiones hasta de la economía circular y la sostenibilidad están presentes, por supuesto, con otras palabras, pero como preocupaciones y retos para el ejercicio de la arquitectura están presentes, ¿no? Entonces, yo creo que en general, hablando un poco en abstracto, yo creo que la buena noticia es que efectivamente hay un conocimiento, un nivel de conocimiento crítico con respecto a estas cuestiones, pues generalizado, muy elevado, ¿no? Claro, que ese nivel de conocimiento ha ido como creciendo con los problemas, ¿no? Fue hace 2 semanas o 3 semanas que se publicó en Nature, ¿no? El estudio en el que se constataba que la suma de todos los organismos de la biosfera, o sea, la biomasa sobre el planeta es menor
en su volumen, en su peso, menor que digamos, todas las estructuras artificiales creadas por los humanos, ¿no? O sea que ya hemos superado, digamos, lo artificial, que por supuesto también es parte de este mundo de transformación y por parte de una especie determinada, pero si definimos esa, nuestra producción como lo artificial, pues hemos superado ya, digamos, en volumen la producción, digamos, de la biosfera o en términos de biomasa, ¿no? Vemos que también es como quiero decir, somos más conscientes, pero es que los problemas no paran de crecer, ¿no? Y nuestra capacidad técnica también para trastocar, digamos, los equilibrios es cada vez mayor. Entonces, ¿qué tipo de respuestas? Pues yo casi ahí sí que recurriría a uno de las respuestas de Maldonado, del libro sobre la racionalidad ecológica, en el que pues expresa sus dudas con respecto a quienes defienden que los problemas globales se solucionan desde la escala local. Y yo efectivamente dudo que acometer y dar solución a los problemas globales desde la escala local, desde luego que no va a bastar, ¿no? Sino que habría que efectivamente tratar de buscar también soluciones globales para problemas globales. En términos disciplinares, pues yo creo que eso tiene mucho que ver con también temas que tampoco son nuevos, ¿no? Del teamwork a la Gopius, hasta los que hoy en día practican, por ejemplo, en Harvard, el geodesign, y que se preocupan desde una visión global y de la gran escala, por tratar de producir, o sea, de formular soluciones en equipos de trabajo interdisciplinares, donde están los arquitectos, donde están los geógrafos, donde están los ingenieros, donde están los diseñadores, en todo un número de escalas, y por supuesto con una dificultad metodológica que también ya era un tema hace 50 años, ¿no? Está presente también en el libro de Maldonado, en esta idea de la autonomía relativa de las disciplinas, ¿no? Porque él defiende que efectivamente hay un cierto grado relativo de autonomía en las disciplinas, pero el reto justamente es trascender, digamos, esa autonomía para dar soluciones generales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el enfoque del geodesign me parece como prometedor, interesante, y, y, digamos, en los términos también de pensar, por ejemplo, como arquitectos, la capacidad de pensar la arquitectura en relación con las infraestructuras con el urbanismo con el territorio, esa capacidad de entender, podríamos decir incluso en términos sistémicos, ¿no? El conjunto, o como diría Benham, el artefacto total, ¿no? Yo creo que ahí el geodesign es interesante, y yo creo que esta es una idea a promover, pero que veo también por la experiencia en la propia escuela, que es algo que, digamos, una idea bastante generalizada, ¿no? O que está asumida por muchos, ¿no? Que eso es un valor y además una necesidad incluso, ¿no? Y además porque cada vez, digamos, tenemos como más herramientas para acometer esos problemas, ¿no? También es algo que se piensa mucho en relación con inteligencia artificial, con digitalización, esa capacidad de integrar esas diferentes escalas y esos temas a través de los sistemas, digamos, de información, ¿no? Temor desde fuera a participar con los arquitectos es mucho mayor que la voluntad de los arquitectos de participar con otros. Me debería decir que tiene algo que ver con la dificultad de la arquitectura, de como que ya de por sí, digamos, exige, digamos, al arquitecto generalista, pues con más, si ya de por sí, digamos, es generalista el arquitecto, yo creo que lo tiene que ser casi más para poder abrirse a ser capaz de dialogar con estas otras disciplinas. Por ejemplo, a saber
llevar un diálogo con un geógrafo, ¿no? Por decir un caso, o un ingeniero especializado en ingeniería hidráulica, por ejemplo, ¿no? Y cómo eso, otro tema que Maldonado trata en uno de sus libros, En el futuro de la modernidad, tiene me parece muy interesante su reflexión, que también es histórica, ¿no? Sobre esa conexión, la capacidad de conectar el mundo de la arquitectura, por ejemplo, doméstica, con el mundo exterior del urbano, de lo territorial o de las cadenas de frío, por decir algo, ¿no? Como los grandes sistemas globales, ¿no? Que vemos ahora otra vez también con la pandemia, ¿no? Las cadenas de frío necesarias para poder transportar y administrar todas estas vacunas, por ejemplo, ¿no? Hace falta una infraestructura y, bueno, pues tiene que ser global también, ¿no? Pero bueno, él recurre, por ejemplo, a Benjamin, ¿no? Es decir, bueno, justamente Benjamin es un ejemplo de alguien que intelectualmente, no siendo arquitecto, pero como intelectual, logra conectar el mundo del interior burgués del siglo XIX en París con el mundo urbano de las galerías, de los pasajes parisinos y de una determinada condición eh, planetaria en ese momento a partir de un análisis de algo local, a una cultura local, pero que justamente conecta la es capaz de conectar la arquitectura con el urbanismo, con las infraestructuras, porque los pasajes luego se conectan a las nuevas infraestructuras de canalización, de agua, ¿no? Del París de Haussmann, ¿no? Yo creo que ese tipo o sea, no solo es un esfuerzo, digamos, por parte de los técnicos, de los que toman las decisiones técnicas para formular un proyecto contemporáneo en términos de acción técnica concreta, que diría Maldonado, sino también el esfuerzo, digamos, intelectual de aclarar cuáles son esas relaciones, ¿no? Entre esos diferentes espacios y las diferentes escalas de ese artefacto total, por decirlo, ¿no? Y otra vez con la expresión de Bernard, ¿no? En el 70, ¿no? Él mismo bueno, en el libro él creo que lo sugiere, digamos, que hay esa relación, de decir, bueno, en el momento en el cual ahí está la legislación de Nixon, es un poco la política que se apropia de esos argumentos y es la mejor forma, legislar es la mejor forma de desactivar el potencial revolucionario que puede tener ese tema, ¿no? Entonces hay una cierta inteligencia política por parte de Nixon, decir, bueno, vamos a legislar, porque si no se nos puede montar aquí pues un problema innecesario, ¿no? En su modo de ver. Y efectivamente, por otro lado tiene esa caída también en el mundo académico. Ahí también creo que es clave lo de Maldonado, el encuentro eh, con con Alan Colquhoun, donde está esa cosa de la invención por un lado y la transformación tipológica por el otro, y entonces viene el posmodernismo con sus transformaciones tipológicas y durante un tiempo al menos son los que ganan la partida, ¿no? Basta ver las revistas de arquitectura, menos la Casabella bajo Maldonado, pero todas las del momento, por supuesto, es el posmodernismo triunfante y el capitalismo triunfante de los 80 en ese sentido desapareció o se convirtió en algo muy marginal ese discurso. De haber sido algo central, se convirtió en algo muy marginal. Eh, y no solo por los enemigos, eso fue también, pude entrevistar a Peter Eisenman, que también estuvo en ese grupito, en ese momento, ¿no? Y claro, lo que él entendía por environment no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por medio ambiente, ¿no? Sino como el environment como el entorno diseñado, básicamente, ¿no? La composición de elementos o objetos en torno a un núcleo. Pero claro, empieza él con todo su discurso semántico de los New York Five y todo esto,
no es ya, digamos, para nada ese discurso, el discurso de Maldonado en torno a lo ambiental, ¿no? O el sentido que tiene ese también de crisis medioambiental, ¿no? De dar solución a una crisis medioambiental. Y en ese sentido, sí, desaparece del mapa ese discurso o se vuelve marginal en el mundo de los arquitectos, habría que decir, porque en el plano político, por ejemplo, de las Naciones Unidas, sí que está. En el plano de la legislación en muchos países sí que está, pero deja de ser, digamos, un tema central en el discurso disciplinar de los arquitectos, ¿no? Sino que surgen, sí, incluso nuestros héroes ya un poco mayores de hoy en día, que empezaron con esta paper architecture, claro, los primeros proyectos de Kohlhaas o una Zaha Hadid en aquellos años, pues totalmente alejado de este tipo de preocupaciones. Mm, sí, yo creo que no me acuerdo muy bien la frase o cómo lo expresé, pero creo recordar que va en ese sentido, de que surge, digamos, un tema, se debate intensamente y luego ¡prup!, desaparece, como las modas, ¿no? Las Claro. modas del discurso, y vienen otros, sin que necesariamente haya una explicación, digamos, racional en términos de que, bueno, dejó de ser relevante la cuestión, ¿no? Porque efectivamente, si uno ve cómo se continuó tratando ese tema en el plano de las Naciones Unidas o de la política, pues estuvo presente en la sociedad siempre, ¿no? En Alemania, que fue en el 81, que surge el Partido Verde, la República Federal de Alemania, que surge el Partido Verde, es decir, que ahí también en los 80 hubo eso como un movimiento casi popular, diría, ¿no? La preocupación medioambiental, es decir, no desapareció, pero si uno busca en el discurso arquitectónico de los años 80 en Alemania esos temas, es muy marginal, son determinados grupos eh, que hacen cosas casi caricaturescas, ¿no? Cuando las entrevistas con Maldonado, sobre todo la primera entrevista con Maldonado, pues fui con un poco de respeto, mucho respeto, porque había leído varias cosas de él y siempre es emocionante el encuentro personal con alguien al que has leído, digamos que tienes una relación virtual con el autor, y se instala una cierta idea de quién es el autor y entonces siempre hay una tensión entre el autor y la persona, digamos, ¿no? Y la verdad es que iba un poco con un poco de temor y respeto también por algunos, digamos, ciertos, digamos, un cierto escepticismo con respecto de determinadas ideas de Maldonado y también porque digamos, me inspiraba respeto también parte de su historia, ¿no? De alguien como muy determinante en determinados desarrollos y episodios históricos, también su rol, digamos, de esa revolución de Palacio en Ulm, donde eh, acaban echando a Bill, que la había invitado, que la había traído de Buenos Aires a Ulm, y apenas está ni 2 años en promover una revolución que, bueno, no la acaban cortando la cabeza, pero la acaba renunciando Bill. Y debo decir que no, que fue una persona muy agradable, aunque debo decir también que él en el transcurso de la conversación también se lo comenté y él mismo decía, no, pero yo es que cuando pienso cómo era yo antes, si hoy viera a alguien como yo era antes caminando por la calle, cambiaba de lado de la calle. En el sentido que creo que con el tiempo, la edad también se fue volviendo como más dulce, digamos, menos duro. Creo que era alguien con fuertes convicciones y que con el tiempo pues se fue suavizando, obviamente. Pero me impresionó mucho su evidente cosmopolitismo. Es decir, que tuvimos una conversación, aparte de sorprendente,
a su edad, porque tendría 90 y, la primera conversación 92 años, ¿no? 92 o 93 años, eh, y fue una conversación larga, de casi 4 horas, y cambiando, hablando en alemán, hablando en castellano, hablando en inglés, hablando en italiano, absolutamente lúcido durante mucho tiempo, hasta que en un momento dijo, bueno, pues no, vamos, ya está, porque me estoy jugando aquí un ictus. Por otro lado, tenía, también me llamó mucho la atención, que es algo que no esperaba, un cierto... tiene algo de un aristócrata, ¿no? Era algo de aristócrata, tenía en el sentido de, también de, incluso de todo su entorno, ¿no? Una cierta distancia y una distinción de cómo iba vestido, y también el vivir en un palacio detrás de la Scala de Milán, y, vemos que formaba parte, digamos, de esa experiencia, ¿no? De verlo, y también, pues, las entrevistas fueron en su studiolo, en una biblioteca fantástica, con sus cuadros ahí colgados, pues todo el ambiente era un poco de Museo Maldonado, y él un poco como un aristócrata ya algo mayor, pero muy, muy simpático. Pero creo que me impresionó mucho como persona, digamos, todo su talante un tanto aristocrático, digamos, quizás, digamos, propio de un intelectual también de un determinado momento, ¿no? Histórico, digamos, de pensadores de izquierdas, no sé cuál es la expresión italiana, en el francés sería la gauche divine, ¿no? Eran guapos, inteligentes, ricos, de izquierdas, un poco ese es la impresión, y también esa actitud un tanto aristocrática, distanciada, distinguida, ¿no? Es un poco la imagen que me ha quedado también de la persona, pero simpático, o sea, no, al contrario de mi temor, un poco de que fuera una persona dura, ¿no? O algo, para nada, ¿no? Al contrario, muy agradable y cercana, ¿no?